Bueno, vamos a revisar la ficha de la semana 34. A esto también lo podemos conocer como proyecto 6. Esta sería la semana 4. En la ficha de esta semana, las actividades de inglés empiezan en la actividad 4, Activity 4. El tema es Culture and History, cultura e historia. En el primer literal nos dicen: Look the pictures and choose one of these leaders and write a short story. Mira las imágenes y escoge uno de estos líderes y escribe una historia corta. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos imágenes. La primera es de King Tut, ¿sí? Y la segunda es de Atahualpa. Luego de esto nos dan unos tips, ¿sí? En el primero nos dicen: Begin your story. Many years ago, there was a famous leader. ¿Sí? Nos dicen: comienza tu historia con esta frase. Hace muchos años hubo un famoso líder. Luego nos dicen: Write the setting. Entre paréntesis ponen the place and the time. ¿Sí? Escribe el escenario, el lugar y el tiempo. ¿Sí? Luego nos dicen: Write 3 events that happened and describe each one. Escribe 3 eventos que sucedieron y describe cada uno. Entre paréntesis tenemos aquí first, then y next. ¿Sí? Primero, luego, siguiente o a continuación. ¿Sí? Luego nos dicen write the end. ¿Sí? Escribe el final. Entre paréntesis ponen finally. ¿Sí? Finalmente. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De una pequeña historia. ¿Sí? Vamos a escoger Atahualpa. Entonces tenemos aquí: Many years ago, there was a famous leader. ¿Sí? Utilizamos el tip que nos dicen aquí. ¿Sí? Many years ago, there was a famous leader called Atahualpa. ¿Sí? Hace muchos años hubo un famoso líder llamado Atahualpa. ¿Sí? Luego nos dicen: Write the setting, place and the time. ¿Sí? El lugar y el tiempo. Hemos puesto aquí He lived in Cusco. ¿Sí? Él vivió en Cusco. Hemos puesto el lugar y el tiempo lo hemos mencionado a continuación. ¿Sí? Ahora, aquí hay que notar algo, que todo lo que se está explicando aquí está en pasado. ¿Sí? Vemos el verbo que es live, que es el verbo vivir. ¿Sí? Le agregamos una D al final y tenemos el verbo en pasado, lived. He lived in Cusco. Él vivió en Cusco. Luego tenemos por aquí, ¿sí?, los eventos que sucedieron, ¿sí? Como nos indican aquí, que escribamos 3 eventos, ¿sí?, utilizando first, then y next. ¿Sí? Entonces tenemos aquí first, when his father died in 1525. ¿Sí? Aquí ya estamos mencionando el tiempo. Sí, porque fue justamente en este tiempo en que ocurrieron todos los eventos. ¿Sí? There was not a successor. ¿Sí? Primero, cuando su padre murió en 1525, no había,
¿sí? Un sucesor. Luego, ¿sí? Tenemos aquí, then Huáscar, his brother, claimed the crown. ¿Sí? Luego Huáscar, ¿sí? O entonces Huáscar, su hermano, reclamó la corona. ¿Sí? Aquí también notamos que el verbo está en pasado, ¿sí? Claim. Claim, ¿sí? Es reclamar. Y al agregarle la ed al final, convertimos a este verbo en pasado. ¿Sí? Vamos al siguiente. Next, Atahualpa and Huáscar fought for the crown. ¿Sí? A continuación, Atahualpa y Huáscar pelearon por la corona. ¿Sí? Aquí vemos el verbo, ¿sí? Fought, que es el pasado de fight, ¿sí? Pelear. ¿Sí? En este caso vemos que el verbo cambia completamente. ¿Sí? Vamos al siguiente. ¿Sí? Y también vamos al último tip que nos dice write the end, ¿sí? Utilizando finally. Y aquí justamente hacemos esto, ¿sí? Finally, Atahualpa could not be the king of Incas because Francisco Pizarro killed him. Finalmente, Atahualpa no pudo ser el rey de los Incas porque Francisco Pizarro lo mató. ¿Sí? Por aquí también vemos un verbo que está en pasado, ¿sí? Could, ¿sí? Could not, ¿sí? No pudo, ¿sí? Vemos también que el presente sería can, ¿sí? Poder. A pasado cambia a could, ¿sí? Cambia completamente la palabra. ¿Ya? Muy bien. Por acá también vemos otro verbo, ¿sí? Kill, ¿sí? En pasado es killed. Y de esta forma tenemos nuestra historia, ¿sí? Nuestra pequeña historia. Hemos utilizado todos los tips que nos dieron, ¿sí? Many years ago, there was a famous leader. Luego contamos los eventos, ¿sí? Los 3 eventos. Aquí tenemos first, then y next, ¿sí? De esta forma vamos contando los eventos. Aquí está el primer evento, el segundo evento, el tercer evento, ¿sí? Y luego contamos el final utilizando finally, ¿sí? Y aquí estamos contando el final de la historia, ¿sí? Muy bien. De esta forma vamos a hacer nuestra pequeña historia, ¿sí? Y hasta aquí son las actividades de inglés por esta semana.